estoy aquí. Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy. Confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria yo quiero ver. Te quiero ver. Santo, santo eres. Gracias, Padre Jesús. amén. Dios les bendiga a todos.
La palabra que queremos compartir en esta mañana tiene dos vertientes. Como saben, es el pasaje que leímos hace un momento de Mateo capítulo 9, los versículos del 35 al 38. Y tiene dos vertientes. Una, que quizás la vertiente que quizás más atento o atentas estamos muchas veces cuando leemos este pasaje, que es pensando que en medio de nuestra situación difícil, Dios siempre pone su mirada en nosotros. Siempre está atento cuando estamos agobiados. ¿Aquí alguien ha estado agobiado en algún momento dado en su vida? Yo levanto mi mano. Yo creo que todos hemos pasado momentos donde nos hemos sentido agobiados en nuestra vida. Y la palabra de hoy sí tiene una vertiente, tiene un mensaje para esas personas que se han sentido o se sienten agobiados o agobiadas en esta hora. Es bueno saber que nuestro buen Dios pone su mirada, que conoce nuestra necesidad, que simplemente extiende su mano para podernos ayudar, sostener muchas veces y fortalecer en medio de la situación difícil que nos ha tocado vivir. Pero también el pasaje que sirve como base a este sermón, a esta prédica de esta mañana, también tiene una vertiente para nosotros como iglesia. ¿Okay? Tiene una vertiente para quien está agobiado o ha estado agobiado, para quien está pasando una situación difícil. La palabra del Señor siempre trae esperanza para las personas cuando se sienten en ese aspecto, pero también trae una palabra de reto para nosotros como iglesia. Porque de nada nos sirve, ¿verdad?, hablar mucho del dolor, de la tristeza, del quebranto, de la situación difícil que vivimos nosotros o viven personas que nosotros conocemos, si eso no se traduce en una forma en que el Señor nos reta para poder enfrentar, para de una forma u otra confrontar esa crisis, esa situación difícil y llevarlo a un lugar en donde nos sintamos, ¿verdad?, victoriosos, porque sabemos que Dios nos ha ayudado y nos ha acompañado en medio de todo ese proceso. ¿Ok? En este pasaje encontramos a un Jesús, ¿verdad?, donde, como según dice el pasaje, ¿verdad?, recorría, ¿verdad?, los pueblos y las aldeas, recorría diferentes lugares, ¿verdad?, llevando ese mensaje de esperanza, especialmente entrando a las sinagogas de esos pueblos y esas aldeas, para llevar, dice el pasaje, el mensaje de un nuevo reino. ¿Ok? Pero antes de hablar de ese nuevo reino, que es muy importante que tengamos claro, yo quisiera que usted ponga su atención en cuando dice que Jesús recorría los pueblos y las aldeas. En el tiempo de Jesús, si lo que buscabas era reconocimiento, si lo que buscabas era fama, si lo que buscabas era poder o influencias, ¿verdad?, en el ámbito religioso en el cual te estabas desarrollando, ¿verdad?, los pueblos y las aldeas no eran el lugar indicado en donde tenías que ubicarte, ¿verdad? El lugar para tú poder crecer en ese aspecto, en fama, en reconocimiento, ¿verdad?, era quizás las grandes ciudades y específicamente Jerusalén, que era el centro de la religión judía en ese momento. Si yo quería crecer dentro del judaísmo, dentro de la religión judía, mi norte era llegar a Jerusalén. Ahí era que estaban los principales sacerdotes, ahí es donde estaban los principales líderes fariseos, que eran maestros de la ley. Ahí es donde estaban los principales líderes de los saduceos. Allí era que estaban los escribas más reconocidos. Si yo podía desarrollarme allí en Jerusalén, yo tenía, ¿verdad?, esa certeza de que yo iba a crecer en fama, en reconocimiento. Y como ejemplo, solamente vea el caso de Saulo, a quien posteriormente conocimos como Pablo. Educado a los pies de los grandes maestros de su tiempo, específicamente de Gamaliel, que era el top de los maestros de la ley de ese momento. Como dice en Filipenses 3, del 5 al 6, era hebreo entre hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto al celo de la ley, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Y aunque Pablo nació en Tarso, en donde se crió para poder crecer en ese ambiente religioso, fue en Jerusalén.
Como dije al principio, Jerusalén era el lugar donde yo tenía que estar si yo quería tener ese reconocimiento dentro de la religión. Ahora, te pregunto a ti en esta hora, ¿cuál es el Jerusalén en la que tú y yo buscamos reconocimiento en nuestro tiempo? Y al ser humano le gusta el reconocimiento. No se me ponga demasiado humilde. Al ser humano le gusta el reconocimiento. El reconocimiento quizás de nuestras amistades. Nos sentimos bien cuando nuestras amistades, la gente cercana nos reconoce. El reconocimiento de nuestras familias. Nos sentimos tristes cuando nuestra familia no nos reconoce, ¿verdad? Nuestros logros. El reconocimiento de nuestro ministerio en la iglesia. ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Oh, María! Te botaste. ¡Qué mucho tú le sirves a los pobres! ¡Ah! ¡Qué buena clase tú das! Nos gusta el reconocimiento. Y cuando desarrollamos un ministerio en la iglesia, hablemos en arroz y habichuela, nos gusta que lo reconozcan. Eso no es problema, porque eso es condición humana y es natural. El problema es cuando yo permito que eso me embriague y me desvíe de mi norte. Y me sorprenda un día que estoy no trabajando para bendecir a otros, no trabajando para alcanzar a otros, sino que estoy trabajando para alimentar mi ego y mi reconocimiento. Gloria a Dios que eso en las iglesias no pasa. Somos todos santos. Mire, hay veces que necesitamos el reconocimiento hasta de nuestros talentos. Qué bien tú cantas. Ave María. Edwin, ¿dónde está Edwin? Edwin estaba por ahí. ¿Dónde está Edwin? Está afuera, está bien. Edwin ahorita que estaba tocando una güira, una cosa espectacular. Parecía un merenguero ese muchacho, una cosa seria. Dije, pero mira, Edwin, tan tranquilo que toca el bajo. Y en el güiro como que se transforma, chacho. Tiene un ritmo que una cosa seria. Nos gusta que nos reconozcan nuestro talento. Ahorita me decían por ahí, pastor, a mí me gusta como usted predica. Y yo lo recibo con mucho amor. Pero yo le tengo un miedo a eso también. Porque al pastor también se le puede llenar el ego. A cualquier pastor, uno tiene que tener mucho cuidado. Uno recibe, sí, eso, con mucho amor, pero uno, cuidado, ¿verdad? Que mi norte no se vaya de donde tiene que estar. ¿Ok? La mejor manera de ver en dónde buscas ese reconocimiento, en dónde tú estás buscando ese reconocimiento, es detectar a dónde no vas, a dónde no te diriges por miedo al rechazo. Yo creo que el extremo contrario del reconocimiento es el rechazo, ¿verdad? Entre el reconocimiento y el rechazo hay un punto en donde tenemos que estar parados. No podemos pararnos en el reconocimiento, no podemos abandonarnos en el rechazo, pero hay un punto medio en donde cada creyente tiene que estar parado. En donde quizás tú no vas por miedo al rechazo. Te da temor acercarse
acercarte a personas que no conocen a Jesús porque tienes miedo de que si les dices algo te van a rechazar. Eso es más típico de lo que pensamos muchas veces. Hay veces que no nos atrevemos a llevar la palabra de esperanza que nos ha puesto en nuestro corazón Jesús, porque tenemos miedo a ser rechazados. ¿A dónde nos vamos por miedo al rechazo? A comunidades marginadas y estereotipadas. Hay veces que si nos piden un servicio en una urbanización lujosa, vamos sin pensarlo. Pero si nos piden ese servicio en una comunidad, ¿verdad?, estereotipada socialmente, lo pensamos, meditamos. Es más, buscamos confirmación y confirmación y confirmación. ¿A dónde yo no voy por miedo a rechazo? A lugares que no me hacen sentir tan seguro o tan segura como me siento en las 4 paredes de mi templo. Porque aquí nos sentimos seguros. Es más, aquel que entre por esa puerta que tenga cuidado, que somos mayoría. Se ponga fresco, se ponga fresca. Que esté en el gallinero ajeno. Pero cuando tenemos que ir a un lugar en donde no nos sentimos seguros, Yo recuerdo en una ocasión, en un viaje que yo di a Colombia, que fuimos a una comunidad muy caliente, en una montaña llamada Ciudad Bolívar. Y la experiencia fue maravillosa. Pero recuerdo que cuando regresábamos de ese viaje, en el aeropuerto internacional de Bogotá, donde íbamos a salir rumbo a Miami para llegar a Puerto Rico, yo recuerdo que en el aeropuerto andábamos con unos suéteres identificados, ¿verdad?, del grupo, ¿verdad? Y una persona que era predicador y era evangelista también, reconoció y se me acercó y me dijo, ¿ustedes son de un grupo? Sí, les expliqué del grupo que hacíamos allí en Colombia. Y me preguntó, ¿y dónde fueron? Yo, pues mira, los primeros días estuvimos en Ciudad Bolívar. Entonces me dijo, ¡Tacho! Yo nunca me he metido, eso es caliente. Y a mí me chocó, porque se identificó como evangelista, predicador. Es más, un término que utilizó fue enviado por Dios. Sí, todos esos títulos que nosotros nos inventamos, ¿verdad?, para hacernos sentir reconocidos. Me dijo, no, si esto es caliente. Y yo no quise entrar en una discusión con él, ¿verdad? No creo que era el momento ni las circunstancias, pero yo me decía por dentro, decía, pero entonces, ¿a dónde iremos? No sé. ¿Iremos de iglesia en iglesia a predicarnos nosotros mismos? Muchas veces, para ver el reconocimiento que estamos buscando, tenemos que ver a qué lugar no vamos por miedo a sentir el rechazo. Te pregunto, o vuelvo y te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es ese lugar a donde quizás tu búsqueda de buscar reconocimiento te está llevando? ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿En dónde estás buscando reconocimiento en esta hora? Me gusta mucho esta versión que escogí, que se proyectó ahorita, que es la palabra de Dios para todos. A mí siempre me gusta cuando estoy buscando, ¿verdad?, el pasaje para la predicación. Siempre me gusta ver todas las versiones, ¿verdad? Porque cada versión es muy interesante, cómo se parafrasea,
el mismo pasaje, ¿verdad? Las mismas palabras se parafrasean de diferentes maneras. Algunas de estas versiones se parafrasean porque alguien las tradujo del original, ¿verdad? Y las tradujo en sus propias palabras. Otras que simplemente toman otra versión y simplemente la parafrasean de una forma quizás más sencilla. Pero sea como sea, me gusta ver varias versiones porque son diferentes perspectivas de ver el mismo pasaje. Y a mí me gusta esta versión, en este pasaje específicamente de la palabra de Dios para todos, porque dice que Jesús recorría estos lugares proclamando, dice esta versión, el nuevo mensaje del reino. Y si usted busca en la Biblia, el reino de Dios, especialmente los evangelios, el reino de Dios es un término que se repite muchas veces. Muchas veces. Y a veces asociamos el reino de Dios, ¿verdad? Por allá con el cielo, cuando nos muramos y estemos en su presencia, cuando estemos en la eternidad, cuando estén los 24 ancianos y esté ese lugar lleno de gente adorando y levantando sus manos. Pues muchas veces asociamos el reino de Dios con ese lugar. Pero el mensaje del reino no es necesariamente un mensaje o escatológico o apocalíptico, ¿verdad? O de ese fruto que vamos a tener en la eternidad, donde viviremos con el Señor. El reino que el Señor quiere que proclamemos no necesariamente es ese reino. A las personas que Jesús les predicó este mensaje, de este pasaje que acabamos de leer, esas personas hace 2000 años no vieron la segunda venida del Señor. No la vieron. Ni tampoco fueron levantados, ¿verdad? Como muchas veces nosotros esperamos. Ellos no vivieron eso. Pero sí, en medio del tiempo en que vivieron el reino de Dios. El mensaje del reino fue el mensaje del reino que el Señor estableció para ellos en medio de su realidad. Los que reconocieron y recibieron a Jesús vivieron en el reino en su tiempo. Un reino por el cual ellos fueron llamados a anunciar y a luchar. El Señor te llama a ti y a mí a proclamar ese reino hoy. Sí, es cierto que tenemos que proclamar, tenemos que predicar que Jesús va a regresar, que la iglesia será levantada, que seremos arrebatados, que estaremos en la eternidad con Él. Sí, todo eso es importante y es bueno predicarlo, pero también es importante establecer que hoy en nuestro tiempo Dios quiere establecer su reino a través de nosotros. Porque si nos separamos de esa realidad, comenzamos a vivir en una iglesia que simplemente habla de un futuro, pero que no tiene ninguna pertinencia en nuestro hoy. Es importante entender que el reino de Dios tiene que hacerse real hoy, en medio nuestro. Dios nos llama a proclamar y a luchar, nos llama a proclamar su reino hoy, en este tiempo. Nos llama, nos invita a salir de nuestra comodidad, de nuestra Jerusalén, e ir a los pueblos y a las aldeas de nuestra incomodidad. Queremos la comodidad de Jerusalén, pero el Señor nos llama a que vayamos a la incomodidad de los pueblos y las aldeas que Él ha separado para nosotros. Nos llama a ir a los pueblos y a las aldeas de nuestro sacrificio. El evangelio es sacrificio. Si el evangelio que usted está viviendo no es sacrificio, no es evangelio. Y si no, mírenlo en la figura de Jesús, que es el evangelio vivo. El evangelio que el Señor nos llama a proclamar, ese reino de Dios que somos llamados a llevar, a anunciar en este tiempo,
conlleva sacrificio. Y yo no sé para usted, pero para mí el sacrificio duele. Así que si no le está doliendo, preocúpese. Si está viviendo demasiado feliz, preocúpese. Ay, pastor, usted se amaneció hoy medio pesimista. ¡No! Lo que quiero es que entendamos que el Señor no nos puso aquí para anunciar un reino en donde vamos a vivir en total comodidad. Va a haber incomodidad. Primero conmigo mismo y voy a tener incomodidad con los que me rodean. Cuando usted hace lo que Dios le ha llamado a hacer, va a haber siempre gente que le critique. Es más, si no hay quien le esté predicando, le esté ahora mismo, ¿verdad? Criticando ahora mismo, preocúpese. Porque el llevar el mensaje de Dios conlleva crítica. Volvemos a lo mismo. Vea la figura de Jesús. Que lo predicaron hasta lo sumo. Y nosotros a veces hablamos y cantamos de esa bendita cruz, de esa maravillosa cruz, de esa gloriosa cruz, hasta que a mí me quieren poner en esa cruz. Hasta ahí llegamos. ¿Verdad? La cruz está buena como un simbolismo, yo la veo, qué preciosa se ve la cruz. Hasta que me quieren poner ahí en esa cruz. Digo, y dice la palabra que seremos crucificados juntamente con Él. Yo no sé si en mi Biblia sale, en la suya no. Que seremos crucificados juntamente con Él. Dios nos envía a los pueblos y a las aldeas de la renuncia de nuestro yo. Tenemos que renunciar a nuestro yo. Digo, volvemos a la Escritura. Si queremos decir con toda autoridad, y lo decimos muchas veces, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Eso es lo que implica que yo tengo que renunciar al yo. Ya no son mis planes, son los de Él. Ya no es mi senda, es la senda de Él. Ya no es mi meta, es la meta de Él. Pero para eso tengo que renunciar al yo. Y mire, y seamos honestos. ¿Qué trabajo nos da renunciar al yo? Ser honesto. Nos da trabajo renunciar al yo. Mire, si Jesús hubiese tenido, iba a decir un 10, es más, iba a decir un 5, un 1% del yo, Jesús no hubiese ido a la cruz. Para poder estar en aquella cruz, Él tuvo que darse por entero y renunciar en 100% al yo. Digo, si no vaya a ser Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, el yo, sino que la tuya. El creyente tiene que aprender a renunciar al yo. Nos manda a ir a los pueblos y a las aldeas de nuestra conformidad. Qué fácil nos conformamos. Qué fácil. Total, yo estoy haciendo el trabajo. Perfecto. La pregunta no es si estás haciendo el trabajo. La pregunta es si tú y yo estamos haciendo el 100% del trabajo que Dios nos ha enviado a realizar. Pastor, yo no me conformo con el 70%. Amén. Le felicito. Allá usted. Tenemos que salir de nuestra zona cómoda.
Y salir de nuestra zona cómoda en este momento es el momento más difícil. ¿Usted sabe por qué? Porque si bien es cierto que esta pandemia que estamos viviendo, este virus que atraviesa el mundo y nuestra tierra en este momento, de una forma u otra nos ha obligado a salir, a hacer otras cosas fuera de la iglesia, no es menos cierto que esta misma pandemia impide muchas veces que la gente necesitada de ese evangelio llegue a las iglesias. O sea que ahora es mucho más importante el yo ir porque ahora no pueden venir. De hecho, nosotros mismos como creyentes no estamos viniendo en su 100%, hay 1%. Y doy gloria a Dios por los medios, ¿verdad?, electrónicos, gloria a Dios por el internet, que ese mensaje se lleva. Pero tenemos que ser también honestos con nosotros mismos. La inmensa mayoría de los que quizás se conectan, la inmensa mayoría, puede haber algunos casos, pero la inmensa mayoría son gente que ya son creyentes. O que son parte de nuestra iglesia, o que son parte de otra iglesia. O que son afines, quizás no van a alguna iglesia, pero son afines con el evangelio. Y obviamente el salir a llevar ese mensaje ahora es más complicado. Pero el Señor nos envía a los pueblos y a las aldeas del sacrificio. Nos envía a los pueblos y a las aldeas, ¿verdad?, en donde está la conformidad en medio nuestro. El Señor nos envía a los pueblos y a las aldeas de la inmovilidad. A veces estamos quietos, no nos movemos, porque nos conformamos con domingo tras domingo a hacer lo mismo y lo mismo. Yo siento, y tengo que confesarlo, en este día tengo un cierto grado de tristeza, porque nosotros habíamos separado un furgón de alimentos para hoy, pero la compañía, estuvimos toda la semana llamando, ¿verdad?, a través del contacto que tenemos, y por alguna razón interna de la compañía no pudieron, ¿verdad?, bregar con ese furgón que iba a llegar. Así que estamos bregando esta semana a ver cómo hacemos para retomarlo nuevamente. Y eso me da cierto grado de tristeza. Pero yo recuerdo cuando la persona de contacto me dijo, le tengo un furgón de alimentos. Yo le dije, está bien, qué bueno. Por eso estábamos orando. ¿Cuándo viene? El domingo 5 de noviembre. 8, perdóname. 8 de noviembre, gracias por corregirme el día. No sé ni el día que vivo ya. El domingo 8. Y yo tengo que confesar, mi primer pensamiento, wow, domingo por la mañana. Wow. Estamos en culto. La adoración, la predicación, wow. Y después, digo yo, que el Espíritu Santo me dio esa única bofetada en la cara. ¿Verdad? En lenguaje bíblico dice, me redargulló. Pero en lenguaje Pedro habla hoy, me dio una tremenda bofetada en la cara. Cuando yo dije, pero si el domingo en la mañana esencialmente vamos a estar los mismos. Y el domingo en la mañana, toda esa comunidad que está aquí alrededor, ni viene aquí y posiblemente no va a ningún lado. Y ese mismo Espíritu Santo me decía, imagínate los rostros de aquellos que los vean llegar con esas cajas de alimentos, pensando en que la iglesia salió un domingo por la mañana, hizo quizás no un alto en el culto, porque el culto se iba a hacer como quiera, pero hizo los arreglos necesarios en su culto para que gente llegara a donde mí a traerme esa caja de alimentos. Y yo, ay Dios mío, yo dame otra, Señor, dame otra, me la merezco. Porque a veces en la costumbre caemos en la inmovilidad, no nos movemos. No buscamos la forma de llegar a esa gente que está allá afuera esperando por nosotros. Escúcheme bien,
Gente que, como dice el pasaje, está agobiada. Porque no se crea que nosotros como iglesia somos los únicos que estamos agobiados en medio de la realidad que está pasando. Allá afuera hay un mundo que está agobiado por la realidad que está pasando en esta hora. Y si ese mundo no llega a mí, yo tengo que llegar a ese mundo. Y si no sé cómo llegar a ese mundo, yo tengo que preguntarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores: Señor, dime qué tengo que hacer, dime qué paradigmas tengo que romper, dime qué cosas culturales tengo que dejar atrás, dime, Señor, lo que tengo que hacer para llevar tu mensaje. Señor, arranca mi yo y permíteme hacer tu voluntad. Dios nos envía a proclamar su reino en medio de la injusticia, de la escasez, del dolor, de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento. Mire, a proclamar el año agradable del Señor. Mire, y a veces pensamos que el año agradable del Señor significa que es que todo está bien. No. Mire, cuando la cosa más mal estaba allí en Judea, en Samaria, en Galilea, en Jerusalén, cuando más mal estaban las cosas, fue cuando Jesús llegó. Y aún así él dijo que era el año agradable del Señor. Y que conste que después lo mataron. Esto no es como las películas, ¿verdad? Que vemos, ¿verdad? Que al final el protagonista dice, no sé, está toda la película peleando con los malos y de momento los últimos 5 minutos los acaba con todos. No. Aunque era un momento difícil, y aunque al mismo Jesús le iba a costar la vida, y él lo sabía, él dijo que ese era el año agradable del Señor. Porque el año agradable del Señor es cuando tú y yo hacemos su voluntad. Cuando a pesar de los inconvenientes, cuando a pesar de los obstáculos, llevamos el mensaje de salvación del reino de Dios en medio de la sociedad en la cual Él nos ha puesto. Pero las bases de ese maravilloso plan de Dios que Él comparte con nosotros en este pasaje, las bases para este plan de Dios son 2. Número 1, Dios veía que la gente estaba agobiada e indefensa. Si alguien piensa como yo, esté aquí presente o esté en su casa, si alguien piensa como yo, que esta sociedad en la cual estamos viviendo está agobiada, está indefensa, levante su mano. Si alguien lo piensa, el que no lo piense, no levante la mano. Esta sociedad está agobiada e indefensa. Agobiada por tantas cargas de todos los aspectos. Mire, y ¿verdad? Para que estemos claros. Una sociedad que está cargada e indefensa a veces por las cargas contributivas, por leyes injustas. Pero antes que usted diga, amén, déjame decirle la tercera. Y por una iglesia inmóvil a veces. Sí, porque mirar para allá es fácil. La paja en el ojo ajeno siempre es mejor que señalar que la viga tipo W. Lo que sabe un poquito de construcción sabe lo que estoy diciendo. La tipa W, que eso es así. Bueno, que nosotros estemos en nuestro propio ojo muchas veces. Porque no basta con anunciar y con denunciar la injusticia, sino que tiene que venir una acción también con ese anuncio. Te pregunto en esta hora, ¿cómo tú ves a la gente de este tiempo? Tú caminas por la calle, tu trabajo, tu familia, tus amistades, no sé, tú te mueves en este mundo en el cual vivimos.
¿Cómo tú ves a la gente de este tiempo? Yo veo personas agobiadas e indefensas. Agobiadas e indefensas por la crisis económica, agobiadas e indefensas por las crisis familiares y matrimoniales, agobiados e indefensas por las crisis sociales en las comunidades, por la incertidumbre que trae cada nuevo día cuando me levanto. ¿Qué me traerá el día de hoy o qué no me traerá el día de hoy? Por un virus que ha cambiado nuestras vidas, porque en ocasiones no ven a una iglesia que les acompañe en medio del dolor, de la escasez y de la crisis. Porque tienen sed y hambre de una iglesia que actúe como Jesús actuaría en este tiempo en medio de nuestra realidad. A mí me gusta cuando el Señor nos trae a nosotros como iglesia mensajes de confrontación, porque son los momentos cuando más silencio yo veo en las iglesias. La segunda base para el maravilloso plan de Dios, esa segunda base, en ese plan que Él tiene para con esta sociedad, es la compasión. Sí, Él dijo, ¿verdad?, que veía que estaban agobiados, indefensos, pero también habló de la compasión. Jesús no solo los veía agobiados e indefensos, Él se movía a la compasión. El reino de Dios en nuestro tiempo no se hará realidad si solo nos conformamos con anunciar y criticar lo que está mal. Porque mire, ya digo yo como buen puertorriqueño, que mucho nos gusta criticar. Somos expertos en criticar. Si la vida diera un máster, seríamos magna cum laude en criticar. Porque mira que nos gusta. Es importante movernos a la compasión. Ver a las personas y a las comunidades que viven como ovejas que no tienen pastor. Y a través de nuestras acciones mostrarles al pastor de los pastores. La compasión no es simplemente sentirnos mal ante la injusticia y ante el dolor. Mire, solamente hay que ir a la misma definición de lo que es compasión. Y si usted busca la definición de compasión, dice que compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien. Hasta ahí todos tenemos A. Pero la definición no se queda ahí. Compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Hay acción en la compasión. La compasión no es simplemente un sentimiento, no es simplemente un malestar en mi mente o en mi corazón. La compasión es algo que me impulsa a moverme hacia aquellos a los cuales yo tengo compasión. Dice este pasaje que la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Solo hay que abrir nuestros ojos espirituales y Dios nos mostrará la cosecha. La cosecha que podemos ver en Venus Garden, la cosecha que podemos ver en Ciudad Universitaria, la cosecha que podemos ver en El Hoyo, la cosecha que podemos ver en la iglesia debajo del puente, la cosecha que podemos ver en Manuela Pérez, la cosecha que podemos ver, mire, quién sabe, hasta en Colombia. Porque hace poco cogimos la semana de misiones y se tiró un reto. La limitación más grande de la iglesia es la iglesia.
Cuando la iglesia se pone en las manos del Señor, cuando la iglesia, esa compasión le mueve a ir más adelante, a dar ese paso hacia el frente, inevitablemente Dios siempre hará grandes cosas. Pero necesita una iglesia que le crea, que no vea las limitaciones, que no vea lo que nos falta, que no vea lo que no tenemos, sino al Dios al cual le servimos. Que provee de donde no hay. Y abre puertas en donde el mundo cierra puertas. Durante estas semanas pasadas se nos abrió una puerta para llevar una actividad en el mismo medio del residencial Manuela Pérez. Y para realizar esa actividad, un concierto evangelístico, y sin mucha explicación, con las medidas de seguridad pertinentes, ¿verdad? Para que nadie se me escandalice y se me preocupe más. Yo pedí que me mostraran el lugar donde se iba a hacer, ¿verdad? Ese concierto evangelístico. Nuestro hermano Tony me envió unas fotos muy amablemente de la cancha acústica donde se iba a hacer. Y yo, como ya he organizado otros conciertos, otras actividades así, fuera, y yo sabía que había una necesidad de sonido y por la hora de luces. Y yo sentía en mi corazón que el Señor me llamaba, y lo digo bien personal, ¿verdad? Para que nadie se sienta que tenga que acompañarme. Yo me sentía llamado por el Señor. Pero por la experiencia que ya tenía, cuando yo vi eso, vi la foto, esto es abierto, que hace falta sonido. Sí, ya llamé a mis contactos, siempre me tratan bien, pero siempre, ¿verdad? Hay un costo. Llamé a mis contactos de las luces, también me tratan muy bien, pero siempre hay un costo. Y yo dije, wow, Señor, si tú moviste esto, vas a tener que mover esto. Sí, porque con esto solo yo no puedo llevar eso allá. Lo comunicamos recientemente a la iglesia, lo comunicamos recientemente, ¿verdad? En la reunión que tuvimos. Y esta misma semana me estaba llamando Edna, ¿verdad? Dije que cualquier donativo lo hicieran a través de ella. Y está casi una tercera parte. Y sin anunciarlo mucho. Porque Dios hace lo que para nosotros es imposible. Dios nos está llamando a proclamar su reino en este tiempo. Mire, yo lamento mucho que haya pandemia, que el coronavirus ande por ahí. Yo me cuido mucho y los que me ven saben que yo me cuido mucho. A mí me da mucha pena que todo se esté corriendo por ahí. Pero Dios nos llamó a proclamar el reino en este tiempo. No dijo, id y proclamar mi reino por lo menos 30 días después que se erradique el coronavirus. Si usted encuentra ese capítulo, me lo enseña. Nos llamó a proclamar su reino hoy, ahora, bajo estas circunstancias, con las medidas de precaución, pero en este tiempo. Dios te llama a ti no solamente para hacer cosas grandes así que la gente vea, sino para seguir proclamando la palabra de esperanza con la gente con la que tú hablas, tú compartes, con la distancia requerida, con la mascarilla puesta, pero tienes que decirle que en Jesús hay esperanza. Que la solución para tu problema no está aquí, está allá. Dios nos ha llamado para proclamar su reino hoy, ahora. Usted se imagina que Pedro y los demás apóstoles, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió a los cielos y ese día de Pentecostés
Pedro hubiese dicho, cógelo con calma que estamos todavía en luto porque nuestro Señor murió. Así que la llamita, aguántala un ratito. El tiempo es hoy. El momento es ahora. La necesidad existe en este momento. Y la iglesia está llamada a eso. Ahora, escúcheme bien, ¿verdad? Porque el pasaje dice, ¿verdad?, que la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. No podemos, escúcheme bien. ¿Usted me está escuchando? ¿Usted me está escuchando? Quiero estar seguro que si hay alguien dormido, por lo menos en esta parte despierte. Por lo menos en esta. No podemos orar por los obreros. No podemos orar por los obreros si no atendemos la cosecha que Dios ha puesto hoy a nuestro alcance. ¿Usted sabe por qué? Porque los obreros por los cuales estamos orando van a salir de esa cosecha. Grande es la misericordia de Dios, que en su gran poder a veces Él trae a la gente sola. Y yo quiero recalcar que eso es por la misericordia de Dios, porque ese no es su trabajo. El ir a buscar a las personas es nuestro trabajo. El transformar esas vidas que nosotros buscamos y a las cuales les anunciamos el reino, entonces el Espíritu hace el trabajo. Pero nuestro trabajo es ir y llevar el mensaje. Y de esa gente que recibe el mensaje es que saldrán los obreros que hacen falta. No le busque 5 patas al gato. Esto no trabaja al revés. No van a llegar los obreros para que usted después recoja la cosecha. Hay que recoger por fe la cosecha y los obreros llegarán. Yo recuerdo que cuando yo llegué al principio a esta congregación, me dijeron que la asistencia estaba bajita. Lo que me lo dijeron, ¿se acuerdan? Varias personas me lo dijeron. Y yo todos los días iba y miraba la pizarrita que estaba atrás. Y yo en silencio decía, Señor, ¿para qué tú me trajiste aquí? Y yo tengo que reconocer que domingo tras domingo yo sentía alegría en mi corazón cuando yo veía que la asistencia iba aumentando. Y llegó el dichoso virus. Señor, reprende el coronavirus donde quiera que esté en esta hora. Y obviamente se cerró todo. Y más adelante el Señor, porque Dios es así, mire, no le cuestione a Dios. Si usted quiere pasarse su vida a cuestionar a Dios, ahí usted desperdicie su vida cuestionándole. A Dios simplemente que si esto es lo que tú quieres, vamos por ahí, olvídate. Y pasó el tiempo y nuevamente nos dieron la autorización para que la gente regresara al templo. Y yo me acuerdo que hablamos con Gloria y Rafa, que es el de propiedad, y vamos a preparar, y yo más o menos tenía en la mente a la gente que estaba viniendo antes, y Rafa hizo todas aquellas líneas que usted ve amarillas allá, con cintas allá, que se ven en la terraza, todas esas líneas. Porque dice, bueno, la fila de la gente que venga, viese. Sí, no, y vamos a tener, gracias Gloria, hay que abrir por esa puerta, para que la gente pueda entrar, ¿verdad? Y puedan circular. Y me perdona la expresión, porque es una expresión muy pueblerina, no tiene mala intención, ninguna. Me perdona si usted se siente ofendido. Y llegó el día, y llegaron 5 gatos. No son 5 literal, ¿verdad? Pero usted me entiende, ¿verdad? Eran más de 5 gatos. Y habían gatitas también, habían gatos y habían gatitas, por si acaso. ¿Verdad? Por si acaso. Y yo recuerdo, después de ese primer culto, cerramos, monté en el carro, yo prendí el carro, en lo que el carro se caliente, el aire enfrió un poquito. Dije, Dios, tú te las traes. Tú me ilusionas. Y después me tiras contra el piso así, papá. ¿Será que tú me estás diciendo que yo tengo que aprender a depender de ti? ¿Será eso? Y le hago toda esta historia porque pasa el tiempo. Y estamos todavía
en la cuarentena, o sea, en la cuarentena más o menos, ¿verdad? Estamos todavía en la situación del virus. ¿Usted ha visto a la gente que hay aquí hoy? El volumen. Sí, levanto el volumen, gracias. ¿Usted se ha dado cuenta la cantidad de personas que hay aquí hoy? Va aumentando. Lo grande no es que está aumentando. Yo siempre sigo monitoreando la transmisión. Ha aumentado aquí, pero la gente que se sigue conectando sigue más o menos igual también. Podemos dedicar nuestra vida a quejarnos, a lamentarnos. Como decía mi abuelo, eso es lo que te tocó. Simplemente hay que decir, Señor, si para este tiempo me traíste, en este tiempo tú te vas a glorificar para que yo pueda proclamar tu reino. Tenemos que alcanzar no solamente a Venus Garden, no solamente a Ciudad Universitaria, sino a cada puerta que se abra delante de nosotros y nos diga, vengan a proclamar el reino. Tenemos que creerle a Dios. Y donde quizás físicamente no podamos llegar, podemos mandarle unos libritos, ¿verdad, Alma? Por lo menos a esa gente que necesita. En esos hospitales, en esa sala donde se está bregando con ese virus, que reciban esa palabra de esperanza. Es tiempo de proclamar el reino de Dios. Hay gente agobiada. Hay gente que está sufriendo en esta hora, no necesariamente por una enfermedad física, sino porque la situación por la cual está viviendo se ha convertido en algo insoportable. Es tiempo de que no te olvides de cada día coger tu teléfono y llamar a tu hermano en la fe que no has visto en estos días, que quizá no pudo venir hoy domingo, que le llames y le digas, ¿sabes qué? He estado orando por ti, te extraño, quiero verte, sé que no puedes venir, pero quiero que sepas que yo no me he olvidado de ti. Es tiempo de proclamar el reino de Dios. Y culmino con las palabras que le dijo Mardoqueo a la reina Esther. Cuando ella estaba cómodamente en el palacio, mientras su pueblo estaba siendo amenazado de muerte, su tío le dijo, sabrá Dios si para este tiempo es que Dios te ha llamado. Iglesia de Cupey, este es el tiempo para el cual Dios nos ha llamado. No tengas miedo. Sí, tienes que tomar todas las precauciones debidas, pero no tengas tiempo. Para este tiempo Dios te ha llamado. Hay dolor, hay injusticia, hay sufrimiento, pero en Jesús hay esperanza. Hay escasez por la situación económica, pero en las manos del Señor hay abundancia. Créele a Dios. No le hagas caso a esos pensamientos que pasan por tu mente que quieren detenerte. No le hagas caso al miedo que quiere que tú te permanezcas inmóvil. Responde al llamado del Señor. Y yo sé que Él hará. Vamos a orar esta hora para pedirle en toda oración que vaya pasando. Vio a la gente sufrida. Y en medio de esa situación por la cual la gente estaba pasando, Jesús se hizo presente. Yo no sé cuál es la tormenta que tú estás atravesando en esta hora. Yo no sé cuál es el dolor que hay en tu corazón en este momento. Yo no sé cuál es el sufrimiento por el cual estás atravesando. Yo no conozco la escasez que quizás hay en tu vida en esta hora. Yo no sé las preocupaciones con las cuales te levantas cada mañana. Pero yo sí sé que el Dios en el cual yo creo, en el Dios en el cual te predico en esta mañana, es el Dios que puede estar a tu lado en medio de la tormenta, en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de la escasez. Yo creo en ese Dios. Un Dios que es real.
No es un cuento de camino. No es simplemente un nombre en un libro que ha sido escrito para que sea recordado con el tiempo. Es la realidad de un Dios vivo que se hace presente en la vida del ser humano en cada momento de su vida, especialmente en los momentos de dolor y en los momentos de quebranto. Es ese Dios que quiere acompañarte, es ese Dios que quiere suplirte, es ese Dios que quiere bendecirte en esta misma hora. Créele a Dios. No le creas a tus circunstancias. No le creas a las voces que a tu alrededor te dicen que todo está perdido. No le creas a las voces que te dicen que no hay esperanza. En el Señor siempre hay esperanza. Él cuida de ti y Él cuida de los tuyos. No veré justo desamparado, ni su simiente que bendigue pan. Y yo le creo a Dios. Créele a Dios. Y si le crees, podrás sentir su presencia en medio de la tormenta que vives en esta hora. Escucha esta alabanza. Y por favor, no te retires. Si estás conectado, no te retires. Escucha esta alabanza, medita. Porque después yo quiero orar por ti. Cantamos en esta hora. Santo. Cuando lloras por las veces que intentaste. Santo Dios. Oh, gloria a ti, Dios. Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Oh, gloria a ti, Señor. Santo eres Dios. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. En paz, en medio de la tormenta. Santo, santo eres, Señor. Puedes tener paz en la tormenta. Santo de Dios. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. Aleluya, Dios. El Señor guiará tus pasos. Poderoso Dios. Paz en medio de la tormenta. Santo, santo. Muchas veces yo me siento igual que tú. Santo eres Dios. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir.
Para que sepamos que hay necesidad en medio de nuestro pueblo. Yo tengo una lista de personas que se han comunicado con nosotros, al igual que cada domingo en esta mañana, pidiendo oración. Y acompáñeme en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios. Señor, alabamos, glorificamos tu nombre y te damos gracias en esta hora. Señor, por este espacio en donde nos permites orar, interceder, oh Dios, por nuestros hermanos y hermanas que en esta hora necesitan de esa intervención tuya. Señor, mira cada petición que ha sido mencionada, oh Padre, algunos de enfermedad, algunas, Señor, de dolencias, algunas, Señor, de operaciones, algunas, Señor, de situaciones, Señor, de tratamiento por las cuales se están pasando, oh Padre de la gloria, algunos, Señor, por situaciones familiares, Señor, diversas situaciones, pero un Dios poderoso que no solamente escucha, sino que actúa en medio de nuestra situación, oh Dios. Te pedimos que extiendas tu mano poderosa sobre cada una de estas vidas, tanto las que están presentes como las vidas que a la distancia se han conectado con nosotros. Te pedimos que derrames de tu espíritu en esta hora, que seas tu Señor llenando de nuevas fuerzas, que seas tu Señor supliendo en medio de la necesidad, que seas tú, oh poderoso Dios, sanando en medio de la enfermedad, que seas tú, poderoso Dios, brindando alivio en medio del tratamiento, que seas tu Señor llamando a los corazones que en esta hora necesitan estar cerca de ti, oh Dios. Glorifícate, oh Padre, en cada una de estas vidas. Señor, que de la misma manera, oh Padre, en que las hemos mencionado, Señor, para presentarlas delante de ti, Señor, que en un futuro cercano también podamos mencionarlas para dar testimonio de la obra hermosa de tus manos. En ti creemos, Señor, en ti confiamos, oh poderoso Dios. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Y que, oh Señor, en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir, tú llamas a tu iglesia para seguir realizando la tarea, Señor, de proclamar tu reino. Gracias, Padre. Por fe creemos y afirmamos, Señor, que hay sanidad, Señor, que hay restauración, que hay salvación, oh Dios. Y por fe creemos y afirmamos que tu mano poderosa se ha movido en esta misma hora. Señor, gracias, Señor. Y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte a nuestro buen Dios. Pero que rompe ese techo para que nuestro Señor vea el agradecimiento de su pueblo en esta hora, Dios. Para cualquier otra información. Y durante esta semana continuamos con nuestra programación regular, el culto de oración, cada lunes a las 7:30, los martes el estudio bíblico también a las 7:30 y los jueves de testimonio y coinonía, donde compartimos todos juntos ese jueves a las 6:30 de la noche. Zoom los lunes y los jueves y los martes el estudio bíblico a través de Facebook Live. Usted conéctese para que pueda compartir con nosotros y ahí está viendo algunas de las fotos de la iglesia debajo del puente, ministerio hermoso que tiene nuestra congregación, que estuvieron visitando esta comunidad el pasado sábado, ¿verdad? Llevando alimentos, como ustedes pueden ver, con las debidas precauciones para poder hacerlo de una forma segura, pero siguiendo cumpliendo con el llamado al cual Dios les ha hecho. Estuvo ahí un grupo hermoso del Ministerio Evangelismo de nuestra congregación, pero también un grupo de capellanes que nos acompañó, ¿verdad? De ese grupo de capellanes que pertenece a nuestro hermano Rafael Andújar. Estuvo por allí compartiendo y me dicen que fue una actividad hermosa y maravillosa. Así que damos gracias a Dios por este hermoso ministerio. Esas son las actividades para esta semana. Les invitamos a que las apoye, que se conecte, ¿verdad? Siempre es importante. Oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la palabra que has compartido en nuestro corazón. Gracias por cada alabanza, por cada lectura, por cada oración en donde hemos podido sentir tu presencia. Y te pedimos, oh poderoso Dios, que al culminar esta experiencia, tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que nos movamos. Pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice aquí y a la distancia, amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga y cantamos todos juntos. Acompáñanos ahí. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar y él los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar y él los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar
la, 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La, 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 la.